Bienvenidos a un nuevo Polimedia. Me llamo David Roldán y vamos a abordar en los siguientes minutos la función emocional de la música en el audiovisual. Para ello, lo primero que vamos a hacer es marcar unos objetivos, hacer una introducción y una contextualización. A continuación, a través de unos ejemplos, podremos observar cómo funciona o cómo afecta emocionalmente la música a la percepción de un audiovisual. Y por último, haremos una recapitulación en las conclusiones. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que vamos a definir las diferentes maneras en que la música afecta al subconsciente del espectador. Es decir, el espectador va a ser influido a través de la música. Y la segunda es identificar las principales funciones emocionales que la música puede desempeñar en el audiovisual. Así pues, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la música es algo intangible y por lo tanto es algo que no se ve directamente. Es como una especie de arma secreta que tiene el director o el creador de ese audiovisual para influir en el espectador. ¿Y cómo influye? A través de tres funciones claras que tiene la música sobre el audiovisual. La primera es la función coestructuradora del montaje, la segunda la emocional, que es donde nos vamos a centrar en este momento, y la última, la función informativa. Dentro de lo que es la función emocional, tenemos que tener en cuenta que es lo principal que va a hacer la música. La música va a influir directamente en el espectador en la parte anímica del mismo. Se va a emplear para influir en la percepción anímica, que por tanto en la respuesta que el espectador recibe al ver ese audiovisual, y por lo tanto se va a focalizar en los sentimientos y emociones. En el siguiente ejemplo, que es muy conocido, de la película Psicosis con música de Bernard Herrmann, vamos a ver la famosa secuencia de la ducha, primero con música y luego sin música, tal y como la quería Alfred Hitchcock. Esta segunda versión, a pesar de funcionar perfectamente y de ser realmente brutal, al ser, digamos, complementada con la música, como se ha podido observar, consigue que el espectador llegue a un estado de shock emocional que en la segunda versión, que no tiene música, no llega a alcanzar, aunque funcione también perfectamente. En el siguiente ejemplo, que pertenece a Lo que el viento se llevó, vamos a ver cómo una secuencia que puede hasta parecer ñoña, más teniendo en cuenta los personajes, la intensidad de la música crea una intensidad emocional muy superior al que las propias imágenes podrían dar.
Ahí llega otro. Ojalá no venga hambriento. Claro que vendrá. Le diré a Prissy que ponga otro plato. Ese encuentro es realmente emocionante, ese encuentro es realmente romántico gracias a la música. Algo similar ocurre en el próximo ejemplo, que pertenece a la Guerra de las Galaxias. En él vamos a encontrarnos el momento dramático en el que el personaje se encuentra que es huérfano. Gracias a la música nosotros nos vamos a tener más empatía con él, vamos a sentir de alguna forma esos sentimientos que él va a desarrollar. ¡Espera, Luke! ¡Es demasiado peligroso! ¡Tío Owen! ¡Tía Beru! ¡Tío Owen! El último puede resultar mucho más esclarecedor. Nos vamos en este caso a 2001, una película anterior en la que de repente el ser humano se va a encontrar con algo sobrenatural. Y la música de Ligeti precisamente va a aportar toda esa potencia emocional que puede sentir un ser humano cuando se encuentra con algo desconocido. La música en este caso nos está aportando unas inquietudes, nos está desequilibrando de alguna forma, está creando una sensación de intranquilidad y eso es gracias a la música de Ligeti. Por último, llegamos a las conclusiones y principalmente recordar que la música se emplea en el audiovisual para influir en el subconsciente del espectador. También también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la principal influencia que ejerce la música sobre el espectador es en el ámbito de las emociones y que la música intensifica, magnifica o reduce, digamos, las emociones de esos sentimientos. Esperamos que este Politube Polimedia haya sido de su interés